A continuación mostraremos lo que es un video a favor de la evolución de las telecomunicaciones. En los años 3500 a.C. solo había comunicación a partir de signos abstractos, dibujados en papel hecho de hojas de árboles. Hacia el año de 1184 a.C. ya se pueden transmitir mensajes a distancia con señales de fuego. Uno de los primeros intentos de las telecomunicaciones fue el maratón, que consistía en que una persona llevara un mensaje de un sitio a otro corriendo a través de kilómetros de distancia. En los años 360 a.C. fueron creados los telégrafos de agua, que almacenaban información detallada y luego se transmitía por señales de humo o fuego. La idea era poder almacenar las señales de los telégrafos de antorcha para que pudieran ser leídas posteriormente. Esto se llamó telégrafo hidróptico y constaba de una serie de barriles llenos de agua hasta determinado nivel, y se tapaban o destapaban de acuerdo a la señal de fuego que correspondiera. En el año 150 a.C. había cerca de 3000 redes de telégrafos de agua alrededor del Imperio Romano. En el año 500 después de Cristo, el astrónomo Arya de India desarrolló el sistema de número decimal, con el cual logró encontrar la facilidad de representar números largos con la adición de ceros decimales. En el año 1794 fue necesario inventar un nuevo sistema de comunicación. Fue entonces cuando Claude Chappe desarrolló el telégrafo óptico con su propio alfabeto. Este dispositivo consistía de una columna con dos brazos movibles y un rayo que atravesaba la estructura. Con las combinaciones de los rayos de luz era posible mostrar diferentes cuadros que incluían como 196 caracteres, letras en mayúscula y minúscula, signos de puntuación, marcas, etc. En 1729, Stephen Gray descubre que la electricidad puede ser transmitida. 1750, Benjamin Franklin, con su famoso experimento de la cometa, estableció la ley de la conservación de la carga y determinó que debían de haber cargas positivas y negativas. En 1780, Charles Augustin de Coulomb midió fuerzas eléctricas y magnéticas utilizando una balanza de torsión que él mismo inventó. En 1801, en la Academia de Ciencias de París, Alejandro Volta, físico italiano, presenta su invento llamado pila de Volta. En 1809, el alemán Samuel Thomas inventó el telégrafo electroquímico, cuyo principio se basaba en convertir agua en hidrógeno y oxígeno con electricidad. En 1819, Hans Christian encontró que un hilo por el que circulaba corriente hacía que se desviase una aguja imantada, demostrando que la electricidad podía producir magnetismo. Antes se consideraban fenómenos independientes. En 1820, André-Marie Ampère amplió las observaciones de Worcester, inventó una bobina consiguiendo la magnetización. Casi simultáneamente, Ohm publicó su ley que relacionaba la corriente, la tensión y la resistencia. En 1831, Faraday demostró que un campo magnético variable podía producir una corriente eléctrica, utilizando para ello un imán en movimiento y viendo la corriente inducida en un hilo próximo. En 1833 a 1837, Carl Gauss y Wilhelm Weber inventan varios telégrafos electromagnéticos. Weber realiza una conexión entre Göttingen y la Universidad. En 1835, Carl August trata de usar rieles para la transmisión de señales. El gran problema fue el aislamiento. 1840, la primera patente de Morse. En 1842, Joseph Henry, inventor de la telegrafía de hilos, demostró que con un circuito de descarga podía magnetizar agujas situadas en el sótano, 2 pisos más abajo. Utilizando un hilo vertical, detectó rayos a una distancia de unos 12 kilómetros. En 1844, Samuel Findlay perfeccionó en este año su código Morse para telegrafía, después de su presentación al mundo en 1835. Gracias a este avance, se realiza la primera transmisión telegráfica entre Washington y Baltimore. El 14 de mayo de este año, el mensaje fue un pasaje bíblico. En el año 1849 fue construida la primera línea de larga distancia para transmisión telegráfica entre Berlín y Frankfurt. Parte del cableado se hizo bajo tierra y el resto aéreo. En 1850, a través del cable marino, se logró enlazar Inglaterra y Francia. En 1851 se instalaron las primeras alarmas de incendio por cable en Berlín y Múnich por la firma Siemens y Halske. En 1853 se inventa el telégrafo por cable para transmisión simultánea en ambas direcciones. Se usa el método de compensación. En 1858 hay comunicación eléctrica entre Norteamérica y Europa. En 1861, Philipp Reis demostró a varios profesores alemanes su invento, el primer teléfono con posibilidad de transmisión de 90 metros. Él usó una membrana animal excitada por un contacto eléctrico para producir sonidos.
La recepción se lograba con un inductor galvánico oscilando de la misma forma que la membrana. En 1866, el primer cable submarino transatlántico hace posible el telégrafo transatlántico entre Estados Unidos y Francia. En 1863, los experimentos de Faraday permitieron a Maxwell, el profesor de la Universidad de Cambridge en Gran Bretaña, establecer la interdependencia de la electricidad y el magnetismo. Postuló que la luz era de naturaleza electromagnética y que era posible la radiación a otras longitudes de onda. En 1864 se inventó el código DE-1000, utilizado en las primeras transmisiones telegráficas y radioeléctricas. En 1875, Edison descubrió que las chispas de los interruptores eléctricos producían radiaciones. En 1885 patentó un sistema de comunicaciones utilizando antenas, monopolo, con carga capacitiva. En 1876, el 14 de febrero, Alexander Bell patenta el primer teléfono. Este sistema estaba compuesto de micrófono y parlante. Casi al mismo tiempo, Eliza Gray patenta el micrófono. En 1877 se instala la primera línea telefónica en Boston. En 1878 se instala la primera central telefónica en New Haven, Estados Unidos. Constaba de un cuadro controlador manual de 21 abonados. En 1880, Thomas Alva Edison descubre en una lámpara de incandescencia el fenómeno de emisión en un filamento caliente. En 1882, Nikola Tesla construye un sistema de potencia alterna para reemplazar los generadores y motores de corriente directa que se encontraban en uso. En 1883, Edison descubre el llamado efecto Edison, sobre el que se basa la electrónica moderna. En 1884, el investigador italiano Temístocles establece los fundamentos científicos del quasar. En 1886, los datos para procesamiento del censo de Estados Unidos son almacenados en tarjetas perforadas. En 1887 y 1888, Hertz utilizó un dipolo alimentado en su centro con las descargas de una bobina. Como antena receptora usó una espiga cuadrada con un entrehierro, en el que se producían descargas. Hertz consiguió sintonizar el sistema añadiendo esferas a los brazos del dipolo, equivalentes a carga capacitiva y bobina serie y condensadores paralelo a la espiga receptora. En 1891, el físico francés Edouard Branly construyó el primer receptor de ondas electromagnéticas, al que denominó quasar. Consistía en un tubo lleno de limaduras de hierro conectado a una pila y un galvanómetro. En 1892 se logra el primer intercambio telefónico automático usando marcación sin operadora. En 1894, el italiano Marconi efectuó la transmisión de señales inalámbricas a través de una distancia de 2 millas. En 1895, el profesor ruso de matemáticas de la Universidad de Kazán, Alejandro, inventa la antena que asoció al tubo de limaduras de Branly para detectar tormentas lejanas. En 1896, Marconi patenta un dispositivo de perfeccionamiento en las transmisiones de impulsos y señales eléctricas, con lo que se evolucionan a la radiotelegrafía. En 1897, Oliver patenta una serie de importantes avances: los dipolos bicónicos, las cargas inductivas y la sintonía con circuitos resonantes. En 1897 se instala la primera estación Marconi en la isla Wight. En 1898, el 3 de junio, Marconi inaugura el primer servicio radiotelegráfico regular de 23 kilómetros de distancia. Se constituye en Londres la primera sociedad telegráfica. En 1899, el día 28 de marzo, Marconi asombra con la primera comunicación por radio entre Inglaterra y Francia, a través del Canal de la Mancha. Las primeras palabras fueron para Branly, descubridor del quasar. 1899, primera central automática en Princeton, Estados Unidos. El 12 de diciembre de 1901, Marconi estableció la primera comunicación transoceánica entre Gran Bretaña y Canadá. La frecuencia utilizada fue 820 kHz. En 1902, Paul Suller inventa su generador de arco que durante muchos años se utilizó en las emisoras de telegrafía sin hilos, comunicaciones radioeléctricas para embarcaciones que navegaban alrededor del mundo usando código Morse. En 1903 se produce la primera comunicación con un buque de pasajeros, el Louisiana, de las bases de Poldhu y Grace Bay. En 1904, John Ambrose, colaborador de Marconi, utilizó por primera vez una válvula termoiónica para detectar señales de radio.
En 1905 las antenas habían evolucionado hacia un monopolo piramidal, con carga capacitiva a 70 kHz en el lado británico y una estructura capacitiva con 200 radiales a una altura de 60 metros en Terranova. En 1906 se construye en América el primer sistema para transmisión de voz a través de ondas electromagnéticas. Comienza la era electrónica. En 1907 Fleming perfecciona su diodo termoiónico de 1908. Lee de Forest, Premio Nobel de Física, construye el triodo. Permitió el desarrollo de amplificadores de radiofrecuencia, osciladores de moduladores y la mejora de los receptores al combinar las válvulas con los circuitos resonantes. 1909. Intercambio telefónico automático entre Berlín y Múnich, Alemania. El periodo comprendido entre 1910 y 1919 se caracteriza por la construcción de transmisores con grandes antenas de baja frecuencia y elevada potencia. En 1910 se inventa el tubo de vacuum, dispositivo que permite transmitir voz a través de largas distancias y más de una conversación sobre el mismo cable. En 1911 se construyó las antenas de Radio Virginia. En Arlington, a la frecuencia de 137 kHz, el transmisor tenía una potencia de 100 kW. 1913. Meissner fabrica el primer oscilador. En 1914, en Estados Unidos, se funda la ARRI, primera organización de radio aficionados de este país. En 1915, la Compañía de Telégrafos del Oeste, Estados Unidos, transmite la palabra por radio telefonía desde Vermont a San Francisco, Hawái y París. En 1916, Marconi realizó una serie de experimentos con señales de 2 y 3 metros de longitud de onda, utilizando reflectores parabólicos cilíndricos construidos con hilos verticales. Durante 1916 hubo emisiones diarias de música en New Rochelle, en el estado de Nueva York. En 1918, Armstrong proyectó el circuito superheterodyno básico para receptores moduladores de amplitud. En 1919 se descubre la memoria binaria conmutador, construido con 2 triodos. El técnico investigador David Sarnoff de la RCA presenta a la dirección comercial y a los técnicos de esta compañía su proyecto del primer receptor de radio para uso público, siendo rechazado por la unanimidad por no considerarlo rentable. En 1920 la emisora Marconi, Inglaterra, transmite en plan de ensayo el primer concierto de música clásica. La primera transmisión pública de radio toma lugar el 22 de diciembre en Alemania. En 1991 la TSF inicia en París los primeros ensayos de programas de radio para el público utilizando la Torre Eiffel como antena. En 1922 la BBC emitió su primer programa no experimental en noviembre. En España, la primera emisora fue Radio Barcelona, inaugurada en el 24 de octubre de 1924. En 1925 ya existían unos 600 emisores de ondas de medios. Taylor y Young detectaron objetos en movimiento midiendo las interferencias producidas en un sistema de radio de onda. En 1923 se instala la primera central telefónica de larga distancia, Alemania. Vladimir Zworykin patenta su invento, el tubo de rayos catódicos, usado más adelante como el principal elemento para la televisión. Aficionados realizan los primeros QSO entre Francia y Australia el día 23 de marzo a las 10 de la noche. Comienzan las primeras emisiones experimentales españolas de radio en onda media desde el madrileño Prado del Rey número 1822 a través de Radio Ibérica. En 1925 Bray y Tubb midieron la altura de la ionosfera utilizando para ello un radar pulsado. Los experimentos de la televisión se iniciaron en Gran Bretaña. En 1925 John Logie Baird presentó un sistema de exploración mecánica de las imágenes. En 1926 en París se funda International Amateur Radio Union. UDA realizó las agrupaciones de un solo elemento activo con elementos parásitos. Dichas antenas denominadas Yagi fueron dadas a conocer por el japonés así llamado en un artículo publicado en inglés en el año 1928. 1927, primer enlace continental mediante radio de onda corta. En 1928, el físico alemán Paul Nipkow, inventor de la televisión, realiza la primera transmisión inalámbrica de imágenes. En 1929, Franklin desarrolló un radiófaro en Escocia. Se empezó a utilizar el sistema de búsqueda de dirección de Adcock
consistente en 4 monopolos. En 1828, Diamond y Dunmore desarrollaron el primer sistema de aterrizaje instrumental. En 1930, Walter Schottky y otros físicos descubrieron el M. También se detectó por primera vez un avión en vuelo de una forma accidental. Highland del Naval Research Laboratory comprobó mientras probaba un sistema Direction Finding que al pasar un avión por las cercanías se producía un incremento en la señal recibida. En el año 1931 se estableció un enlace entre Francia y Orán, Bretaña, utilizando antenas reflectores a 1700 MHz. Marconi nudió el alcance sobre el mar de una transmisión a 500 MHz sobre el mar Mediterráneo, encontrando que se podían recibir señales a una distancia igual a 5 veces el alcance visual, descubriendo lo que se conocería después como enlaces troposféricos. 1932. Primera transmisión electrónica de imágenes de televisión en Berlín. Allen Dumont inventa el osciloscopio. En el año 1933, de los laboratorios de la ARRI en Estados Unidos, sale el prototipo del receptor superheterodyno de James Lamb. El 26 de septiembre comienzan las emisiones experimentales. La primera emisora de radiodifusión en onda corta de España. En el año 1938 se tenía en funcionamiento el famoso sistema de radar Chain-Home a 25 MHz, con un total de 5 estaciones costeras. En Alemania se detectaron barcos con un prototipo de radar llamado Frey. La frecuencia de trabajo era de 125 MHz y el alcance entre 30 y 60 kilómetros. En otros países como Francia, Rusia, Italia y Japón también se hicieron experimentos de interferencia en sistemas de comunicaciones de onda continua, e incluso Francia y Japón instalaron sistemas que se revelaron poco útiles en general. En el año 1930, radioastronomía. Las interferencias que se producían en las comunicaciones de LF, especialmente en el verano, hicieron que los laboratorios de la Bell encargaran a Karl Jansky en 1930 un estudio para que determinara dichas direcciones, a fin de diseñar las antenas con nulos en ellas. Jansky construyó una antena tipo cortina de Bruce, 8 elementos con reflector, funcionando en la banda de 14 metros rotatoria. Con dicha antena comprobó que el ruido estaba originado en las tormentas, pero descubrió además una fuente de ruido que está siempre presente y que tenía una periodicidad de 24 horas. En 1938, Groth-Reber construyó una antena parabólica de 9 metros de diámetro que funcionaba en la banda de 2 metros, con la que estableció los primeros radiomapas del cielo. En 1935 se construyeron los primeros cables coaxiales y multipar para propósitos de comunicación. En 1936, el ingeniero norteamericano Armstrong desarrolla los estudios técnicos para la puesta en práctica de la FM. Fue desarrollado el primer modelo de calculadora programable, SUSE-C, por el ingeniero alemán Konrad. Esta calculadora solo trabaja con elementos mecánicos. En el año 1936, las primeras transmisiones experimentales de la televisión electrónica se realizaron durante los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. Las emisiones regulares de la BBC comenzaron el mismo año. Se utilizaba la frecuencia de 45 MHz. La antena transmisora era una agrupación circular de dípolos. En 1906, Marconi midió el primer diagrama de radiación de una antena de hilo paralela al suelo. Dicha antena es la precursora de las actuales antenas de onda progresiva, rómbicas y UV. En 1937 es desarrollado el tubo Klystron Reflex para generación de señales de microondas. En 1938 el alemán Werner Flesch tiene la idea de construir los tubos de rayos catódicos a color. La Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. La Segunda Guerra Mundial supuso un esfuerzo considerable en el desarrollo de todas las tecnologías asociadas a las comunicaciones, ya los sistemas de radar. Las investigaciones realizadas sentaron las bases para los desarrollos futuros de sistemas de aplicación civil. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo un considerable esfuerzo en los sistemas de microondas para aplicación a los sistemas de radar. Se usaron los reflectores, lentes, bocinas que ya se habían diseñado a finales del siglo XIX para demostrar las teorías de Maxwell. El magnetron fue descubierto en el año 1940 en Gran Bretaña por Booth y Randall. Dicho descubrimiento permitió el desarrollo del radar en ondas centimétricas. Se obtuvo una potencia media de 400 watts utilizando un magnetron de 6 cavidades a la longitud de
9.8 centímetros. En Estados Unidos se construyó el sistema Eagle con un array de 250 dipolos a la longitud de onda de 3.2 centímetros con la posibilidad de barrido en un margen de 60 grados. En 1936, la RBC inició la emisión de televisión utilizando sistemas mecánicos y electrónicos. Pronto se demostró la superioridad de los sistemas electrónicos. Durante la siguiente década se demostraron las ventajas de aumentar el ancho de banda y la frecuencia. 1939. En la NBC comienza la difusión de señales de televisión comercial. En 1940 es instalado el primer servicio de radioteléfonos por Deutsche Reichspost entre Berlín y Nueva York. En 1942 fue inventado el cassette para grabación magnética de audio. En 1944, en Estados Unidos, Howard Aikens diseñó el primer computador programable llamado Marquis. En 1945, Arthur Clarke propuso la utilización de los satélites geoestacionarios para los sistemas de comunicaciones de cobertura mundial. En 1946, radioastronomía. Tras la Segunda Guerra Mundial se produjo un resurgimiento de la radioastronomía. Se construyeron grandes instalaciones de observación. La primera de ellas fue la de Manchester. En la actualidad destacan varias instalaciones, como el Instituto Max Planck de radioastronomía, de 100 metros de diámetro y 3.200 toneladas. Puede funcionar hasta 30 GHz. En 1946 comenzó la gran expansión de la televisión. También Edwin Armstrong demostró la mejora de sonido en las transmisiones de radio, utilizando la modulación de frecuencia en la banda de frecuencia muy elevada. En 1947, Marcum y Square presentan la teoría estadística de la detección. En 1953, Woodward propone la función de ambigüedad. En 1948, los investigadores estadounidenses John Barden y Walter patentaron el transistor. En 1949 se inventan las primeras tarjetas de circuitos impresos, con el fin de facilitar la localización de los componentes y abaratar los costos de los equipos electrónicos. En 1951, Howard desarrolla el gran computador electromagnético. En 1954 se introduce la técnica MTI para la visualización de blancos móviles. En 1954 se crea el primer radiotelescopio de 76 metros en Inglaterra. En 1955 se instala el primer sistema de marcación telefónica a larga distancia en Basel, Suiza. Se descubre el diodo Varactor. En 1956 Bell y Howell desarrollan la cámara de video electrónica. En 1957 fue lanzado al espacio el primer satélite por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Era una esfera con un diámetro de 58 centímetros y un peso de 84 kilogramos. Su nombre es Sputnik. El 18 de diciembre de 1958 se lanzó el Escort. La órbita era elíptica de baja altitud con un periodo de 101 minutos. El satélite grababa el mensaje al pasar por una estación y lo reproducía frente a otra estación receptora. La longitud máxima del mensaje era de 4 minutos. En 1958 fue desarrollado el primer circuito integrado, primeras transmisiones de radio estereofónicas. En 1960 la NASA de Estados Unidos puso en órbita a Echo-1A, el primer satélite de comunicaciones. Era una gran esfera metálica de 30 metros de diámetro, localizada a una altitud de 1600 kilómetros, que reflejaba las señales radioeléctricas que recibía. Repetidor pasivo, sin ningún tipo de baterías o repetidores. Los periodos de rotación eran de 118 y 108.8 minutos. En 1961, Alemania introduce el concepto de teleprocesamiento. Los datos transmitidos serial o paralelamente a través de una línea telefónica pueden ser reprocesados directamente en un computador. En el mes de diciembre es puesto en órbita el primer satélite artificial Oscar 1 para el uso de los radioaficionados. En 1962, el 20 de mayo, el satélite Telstar 1 fue puesto en órbita por 10 días. Permite la primera transmisión de imágenes de televisión entre Estados Unidos y Francia. Órbita baja, primer satélite con repetidores de banda ancha 4, 6. En 1963, Telstar 2 fue lanzado. También fue desarrollado el diodo emisor de luz y el primer
Minicomputador comercial. En 1964, en Estados Unidos, el Hospital de la Universidad de Nebraska, el Instituto Psiquiátrico de Omaha y el Hospital de Norfolk fueron enlazados por un canal de radio satelital, empezando así la telemedicina. También fue lanzado Echo 2 el 25 de enero del mismo año. En 1965 se lograron las primeras fotografías del planeta Marte, transmitidas desde el satélite Mariner 4. En 1965, el primer satélite comercial en órbita geoestacionaria fue el Intelsat 1, también llamado Early Bird. Fue lanzado el 6 de abril de 1965 y estuvo en operación hasta el año de 1969. Las comunicaciones iniciaron de forma operativa el 28 de junio. El satélite tenía dos transpondedores de 25 MHz de ancho de banda. Los enlaces ascendentes estaban a 6.301 MHz para Europa y 6.390 MHz para Estados Unidos. Los enlaces descendentes estaban a las frecuencias de 4.081 MHz y 4.161 MHz. En 1968, los satélites de la serie Intelsat 3 se empezaron a lanzar en 1968. Podían transmitir 1.200 circuitos telefónicos y 2 canales de TV. En 1961, los satélites de la serie 4 se empezaron a lanzar con 4.000 canales y 2 de televisión. En 1979 se crea Inmarsat, Organización Internacional de Satélites Marítimos, y permite la comunicación a través de satélites con barcos. Se utilizan satélites Marex. En 1981 la serie 5 se inicia con 12.000 canales vocales y 2 de televisión. Finalmente los de la serie 6 triplicaron la capacidad del anterior, multiplicando por 150 la capacidad del primer Intelsat 1. El número de transpondedores es de 38 en la banda C y 10 en la banda KU. En 1966, el científico Charles Kao de Estados Unidos fue el primero en usar la luz a través de un conductor de fibra de vidrio para transmitir llamadas telefónicas. En 1968, la firma electrónica alemana Grundig introduce el concepto de fotoligrafía al permitir la transmisión de imágenes a través de líneas telefónicas. En 1969 es el nacimiento del Internet gracias al desarrollo de la red de computadores ARPANET. En 1970 se usó oficialmente el método de multiplexación por división de tiempo para intercambio telefónico. En 1971, Rank Xerox colocan la primera telecopiadora en el mercado, desarrollo del microprocesador. En 1972, las primeras 2.839 conexiones de televisión fueron construidas en Estados Unidos. En 1974, primera calculadora programable de bolsillo lanzada por Hewlett Packard. En 1975, la compañía IBM desarrolla la primera impresora láser tipo IBM 3800. Sony saca al mercado el Betamax. Se inaugura en Toronto, Canadá, la televisión más grande del momento, 553.33 metros. En 1966, Siemens desarrolla el teletipo. Motorola introduce la tecnología TTL para desarrollo de nuevos microprocesadores. 1967 fue el año con mayor número de lanzamientos de satélites de comunicación. Siemens empezó la producción en masa de las centrales telefónicas. En 1968 se logró tener información acerca de la atmósfera de Venus, primera fibra óptica puesta en operación en Berlín. En 1969 se introduce el servicio de telefax en Frankfurt. Sony desarrolla el primer radiocassette. El 16 de julio se funda Inmarsat. En 1980, varias firmas japonesas lanzan al mercado los primeros receptores de radio sin condensador variable de sintonía, que es sustituido por un sintetizador PLL y un teclado numérico para marcar las frecuencias. En 1981 se introduce la tecnología de sonido multicanal. Los primeros CD, player y discos compactos se posicionan en el mercado. En 1982, ETSI establece un patrón común para una futura red celular de ámbito europeo. En 1982, el nuevo sistema de teletipo llamado Telefax se introduce en Alemania, Suiza y Gran Bretaña. Tiene capacidad de procesamiento digital y velocidad de transmisión de 1200 bits.
En 1983 es el año de los computadores personales, discos flexibles y dispositivos de almacenamiento de información. En 1984, por primera vez, imágenes de un cometa son transmitidas a la Tierra por un satélite. En 1985 se lanzan satélites para aplicaciones militares, aviones, misiles y etc. En 1986, la sonda Giotto se aproxima a 500 kilómetros del centro del cometa Halley y transmite datos físicos a la Tierra. En 1987 se empieza a utilizar el nuevo formato de audio digital, DAT, donde la portadora de sonido excede en velocidad de grabación. En 1989, sistema de radiodifusión satelital digital en Alemania. Hay entonces televisión de alta definición. En 1991, Dockend 91-228 introduce los identificadores de llamada. En 1992 nace el Internet comercialmente. En 1996, Terry Weiner da la idea del más grande proyecto en cuanto a redes a nivel mundial. Se desarrolla el software para transmitir voz telefónica y música de alta calidad a través de Internet. En 1998, sistemas de redes ópticas pueden transmitir 3.2 terabits por segundo, equivale a 90.000 volúmenes de una enciclopedia. Crean el chip DSL, suscriptor de línea digital, que puede bajar datos a 1.5 megabits por segundo, 30 veces más rápido que los módems análogos. En 1999 se declara en quiebra Iridium, el primer sistema de comunicaciones móviles de tercera generación que iba a implantarse. En 2001, la compañía Docomo lanza comercialmente la telefonía UMTS o de tercera generación en Europa.